Buenos días, por favor guardamos un poco de silencio por respeto al Señor, al templo del Señor. Vamos a hacer una oración y más que nada también al principio quería comenzar con un salmo, y Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. A lo que voy es que si venimos a la iglesia pero no pasamos ese tiempo con el Señor, como dice José 1:8, medita en su palabra día y noche. No dice si queremos o no, tenemos que hacer en la mañana y en la noche, en sí todo el día. Es semana a veces venir a la iglesia y seguir afuera y hacer lo mismo. O sea que como hermanos buscar más que nada de Él y seguir congregándonos. No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, dice Pablo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido Señor que tú nos hables, Señor. Gracias Padre por aquellos que vienen en camino, mi Señor. Gracias Señor porque eres bueno Señor con cada uno de nosotros, Señor. Gracias Señor por proveernos lo necesario, Padre, y no olvidarnos de ti. Gracias Señor por cada ministerio, Señor. Ministerio de sonido, ministerio de alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, por favor, que nos des un corazón limpio, Señor, una mente limpia, Señor, para poder adorarte como tú te mereces, Padre. Te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, por medio de tu siervo, Señor, que nos va a dar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre, para que te recibamos, Señor, y abre nuestras mentes, Señor, para que podamos aprender de ti, Señor. Y cada noche y cada mañana, Señor, seamos, Señor, un ejemplo de ti, Señor, tuyo, Señor, que te miren a ti, no a nosotros, Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor, hoy y siempre, mi Dios. Gracias te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Padre.
hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. Bien, hermanos, me lleno de gozo mirar a cada uno de ustedes, hermanos. Hermanos, juntos hacemos la iglesia del Señor, juntos hacemos el cuerpo del Señor, hermanos. Y me lleno de gozo mirar a cada uno de ustedes, hermanos. Si los visita por primera vez, siéntanse bienvenidos. Segunda vez, hermanos, bienvenidos. Hermanos, si son de casa, hermanos, voltea al hermano que los visita por primera vez y hágalo bien, hágalo sentirse bien, hermanos. Hermanos, tienen su boletín el día de hoy, vamos a dar una repasada rápidamente. Voy a empezar con los celulares, hermanos. Si tiene su celular, hermanos, le pedimos que si lo puede apagar ahora para que no sea de estudio cuando el pastor ande dando el servicio, hermanos. También tenemos lo de actualización de profecía, que es este viernes 24. Hermanos, vengo de un retiro, hermanos, y se habló de que nosotros como creyentes andamos mirando que la llegada del Señor se acerca. Todas las profecías se andan cumpliendo, hermanos, y esta es una oportunidad muy buena, hermano, para saber, informarnos de lo que anda pasando. Simplemente no alrededor de nosotros, pero en otros países como Israel, hermanos, que es el punto, Señor, es el punto que el Señor va a usar para darnos toda esa información, hermanos, y se pone muy, muy bueno, hermanos, si nos acompaña, hermano, fuera de mucha bendición para cada uno de ustedes. También tenemos el picnic, tenemos un picnic del 26 de septiembre, que es de 2 a 6, y este va a ser en Mojave Narrows, que es en Victorville. Y este lo hace la iglesia de inglés, hermanos, y es para conocernos más, hermanos. Si alguno de ustedes está interesado, puede venir con uno de nosotros y le podemos dar más información. También tenemos un alcance, hermanos, que es una oportunidad para seguir evangelizando, hermanos. Es un alcance que tenemos que se llama God Loves You, que va a ser en San Bernardino. Este es el primer año que se hace y es una oportunidad. Vamos a andar pasando folletos para que usted pueda a decirle a un pariente, hermano, que tenga un primo, un hermano, es una oportunidad para llevarlos a los pies del Señor. Invítelos y el Señor hace el resto, hermanos. Hay que seguir orando por estos tiempos, hermano. También tenemos el retiro de matrimonios, que hasta ahorita se oye que ya está todo lleno, pero podemos ponernos en la lista de espera. Y si hay una oportunidad, ellos le pueden hablar. El costo es de $435, que va a ser el 12 y 14 de noviembre. Y también, hermanos, cada que yo personalmente voy a un retiro, el Señor siempre me habla y es de mucha bendición. Me ayuda a seguir adelante, hermanos. Para mí es imposible estar aquí enfrente hablándole a cada uno de ustedes, hermanos, y por esas cosas el Señor me anima y sé que a Él es el que sirvo y me da ánimo y me lleno de emoción, hermanos. Amén. Y gloria y honra siempre a Él. También tenemos la oración de mujeres que sigue, hermanos, que es por teléfono. Esto lo hace la hermana Marina, que es el día jueves, hermana, el día jueves, que es de 11 a 12, hermanos. Ustedes se pueden conectar, las mujeres se pueden conectar con la hermana Marina a través del teléfono, pueden orar por peticiones, hermanos. También es importante, hermanos, necesitamos la oración, que las mujeres se unan. Las mujeres son guerreras con eso de la oración, hermanos. Hermanos, si alguno necesita algo, hermanos, nosotros como siervos del Señor, a una oración o cualquier pregunta que tenga, estamos disponibles para ustedes, hermanos, al terminar el servicio. Y por último tenemos el Ministerio de Niños, que sabe que no nada más es cuidado de niños, se administra el niño conforme a su edad, también es de bendición, hermanos. Si hay alguien aquí que no sepa, hermanos, también puede hablar con cualquiera de nosotros como líderes y le podemos dar más información. Es todo, hermanos. Vamos a seguir dándole gracias al Señor con nuestras alabanzas, diezmos y ofrendas, hermanos. Se ponen de pie para hacer una oración, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos das, Padre Santo. Padre, sabemos que cada día es una oportunidad, Señor, que estamos aquí, Señor, buscando más de ti, Señor, buscando de tu presencia, Señor. Siempre dándote gloria y honra a ti, Señor, por las cosas que tú haces, Padre bendito. Padre, por nuestras familias, Padre Santo.
Padre, por problemas que tenemos, Padre Santo, sabemos que podemos ir confiadamente a ti, Señor. Padre, y que tú nos ayudas a seguir adelante, Padre bendito. Señor, en este día, Señor, te pido también, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, Padre Santo, Padre, que tu palabra, Señor, llegue profundamente a su corazón de ellos, Padre Santo. Y miren lo grandioso que eres tú, Padre Santo. Padre, para ti no hay imposible, Señor. Que ellos puedan reconocer, Señor, lo que tú hiciste, Señor, con tu Hijo Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario, Padre Santo. Padre, eso es lo más importante, Señor, para cada uno como seres humanos, Padre Santo. Padre, al entender eso, Señor, ya lo demás, Señor, viene más fácil, Señor, porque podemos confiar más en ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Padre, te pedimos también por las ofrendas y los diezmos que se van a dar el día de hoy, Padre Santo. Padre, venimos, Señor, dándote gracias, Señor, y dándote esto, Señor, de corazón, Padre bendito, que es un poco de lo que tú nos das, Padre Santo. Padre, y que todo eso se mueva, Señor. Señora, recuerda conforme a tus propósitos, Padre Santo. Te pedimos por el pastor, Señor, por los líderes que servimos aquí, por la alabanza, Señor, que siempre nos cuide, Señor, que nos guarde, Señor. Padre, que siempre tengamos ese gozo, Señor, de venir, Señor, a servirte a ti, Padre Santo. Padre, que nuestra mirada siempre sea a ti, Señor, no al hombre, Padre bendito. Seamos toda la gloria y honra, siempre te la damos a ti, Señor. Este es el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Buenos días. Buenos días una vez más. Parece ser que se quedó dormido el pastor. Es gusto de verlos aquí, todos siempre bienvenidos. Amados de Dios, si usted necesita una Biblia, levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. Estamos en Hebreos capítulo 13, me parece. Algo estoy haciendo mal aquí, que no. Como Hebreos capítulo 13, estamos hablando de los deberes cristianos, y si me acompaña vamos a leer de los versículos 7 al 17 y oramos una vez más. ¿Me pueden oír? Qué bueno. Dice aquí: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta,
Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, de fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Padre, te damos gracias en este nuevo día de vida que nos das, Señor, esta oportunidad de reunirnos como hermanos, como iglesia corporal, en el nombre de Cristo Jesús, para darte honra y gloria. Pedimos de tu unción siempre, Señor, de tu dirección, de tu ayuda, de tu entendimiento, de tu sabiduría, Señor, para aprender más de ti y para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos y te lo damos todo a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El escritor de Hebreos continúa aquí con sus exhortaciones. Me gusta esto, que al cerrar este libro, él sigue enseñando y mostrándonos cómo ser mejores cristianos. Él continúa diciéndonos y mostrándonos cómo crecer en nuestra fe. Y aquí en este versículo 7 nos da un mandamiento, mandato, comando, y dice que recuerde a sus líderes. Voy a hablar de liderazgo en esta mañana, obviamente. Y en el versículo 17 que terminamos ahí de leer, también nos habla de otro mandamiento: que tengan confianza en sus líderes y que se sometan a ellos. Aquí en estos cuantos versículos que leímos, tenemos una serie de enseñanzas que otra de ellas es que dice que no se deje llevar por enseñanzas extrañas. Luego nos habla acerca del trabajo, del sacrificio que se realiza fuera del campamento, y ofreciendo también un buen sacrificio de alabanza. Y cuando uno mira todo esto que acabo de leer de estas enseñanzas que están escritas en estos cuartos versículos, parece como que si estuvieran un poco fuera de orden, pero cada una de ellas, de este mandato, es respecto a los líderes. Y conforme vemos la estructura en que se ha escrito estos versículos, pensaría yo que es bastante legítimo de llegar a la conclusión de que estas enseñanzas tienen una conexión con recordar a los líderes y tener confianza en estos líderes. Así es que hoy tenemos una comisión de nuestros líderes. Algunas de estas enseñanzas obviamente son aplicables para el día de hoy, para nosotros. Y la primera palabra aquí, en el versículo 7 de Hebreos 13, dice que acordaos de vuestros pastores que os hablaron de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y recuerde sus líderes. No está hablando de recordar
Como a veces uno que se acuerda de cierto hermano que no lo he visto, que yo me acuerdo de un familiar o que yo me acuerdo de un amigo. No, está hablando de recuerdos aún más importantes, más poderosos. Pablo habla también, hablando acerca de recordar en Efesios capítulo 2, de los versículos 11 al 12. Y el apóstol Pablo dice esto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este tipo de recordatorio quiere el escritor de Hebreo que pensemos, que recuerde, que tenga en mente. Pablo quería que aquellos oyentes pensaran en las implicaciones, en el impacto de la situación, de la vida de ellos. Cómo Dios los había traído, recordando todas estas cosas y su estado espiritual y cómo había cambiado. En un momento, es algo tan fuerte. Una de las cosas que a mí me gusta siempre recordar es que cuando uno se le quiera subir, recordar siempre de dónde lo trae Dios, de dónde me ha sacado Dios. Amén. Si nos paramos aquí es por su pura gracia y su misericordia. En un tiempo alejados de Él. Pero aquí el escritor dice: recuerde sus líderes. En ese sentido de recordar, quiere que la memoria de los líderes provoque en la persona una fuerte reacción espiritual, un impacto. Y dice que siga, continúe imitando a sus líderes. Mire a sus líderes, vea sus vidas, sus acciones y su fe. Y los resultados de su ministerio, y luego los imita. Pero voy a hablar más de eso. Hebreos no es el único lugar donde se habla de esta imitación. En primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7, una vez más el apóstol Pablo habla de esto. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En este caso, los tesalonicenses son imitadores que se vuelven dignos de imitar. Otra gente estaba viendo su ejemplo. Cuando imita a sus líderes, puede ser una gran bendición espiritual. El apóstol Juan describe en la carta, en la epístola de tercera de Juan, solo un capítulo, tercera de Juan, no es el Evangelio de Juan, tercera de Juan, un solo capítulo, versículos 9 al 11, y él dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Le voy a decir que está hablando de diferentes tipos de líderes, ¿verdad? Hay unos buenos líderes y otros no muy buenos. Y usted
como hijo de Dios, como estudioso de la palabra de Dios, debe de ser capaz de ver cuáles son los líderes que siguen a Dios. Y no lo sigue usted un líder porque es muy inteligente, porque hace esto y lo otro. No, sino porque este líder sigue a Dios. Esa es la clave, ahí está la clave. Y aquí en esta ocasión el apóstol Juan nos describe este personaje, Diótrefes, el cual le gusta tener primero, él quería ser primero. Y dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así es que no es nomás que seguir al líder por seguirlo. Tiene que reunir las características que Dios dice. Y él debe de seguir, obviamente, a Dios. Ese es lo principal. Entonces, cuando tenemos este tipo de líderes, ¿qué líderes imitaremos? Y para algunos de nosotros que somos líderes, no solo yo como pastor, pero liderazgo aquí en la iglesia, valdría la pena imitar el recuerdo que nosotros estamos creando como líderes. Valdría la pena que nos imitaran el recuerdo que estamos creando como líderes. Y miren, para responder estas preguntas, para agarrar discernimiento, los encontramos en los versículos 8 al 16 de aquí de Hebreos 13. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no teniendo derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Cuando uno lee todas estas cosas, dice, no, esto no parece muy claro, como que si estuviera fuera del lugar, pero todo tiene que ver con el liderazgo. Y estamos hablando de los líderes. Y en el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Esto es un recordatorio bien fuerte, bien poderoso, la eternidad del Señor Jesús. Su consistencia, su divinidad, su soberanía. Estas verdades que se están hablando en el contexto del liderazgo y los líderes que le siguen. Cuando pensamos en el liderazgo del Señor Jesucristo y su conexión con la iglesia, las escrituras no lo dicen muy bien, y Pablo una vez más en Colosenses capítulo 4, en los versículos 17 al 18, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, para los líderes, ¿verdad? Obviamente, como su servidor y otro más, que cumplamos el ministerio que recibimos del Señor. Nosotros como
siervos de Dios, estamos enlistados en una guerra espiritual. Y cada uno de nosotros, como soldado de Cristo, debe de mantener su posición. Imagínese usted que si fuera usted parte del ejército de aquí, de los Estados Unidos, y estuvieran en alguna frente de batalla en el Medio Oriente, por allá, y usted dijera, ¿sabe qué? Yo ya no quiero servir aquí. Ahí nos vemos, ya me voy. Avienta su fusil y se retira. Porque no quiere ya esa posición. Pero ese es su trabajo. Para eso va. Y en las cosas de Dios es el ministerio que Dios nos ha dado como soldados de Cristo. Usted no es solamente un líder, todos, cada uno de nosotros está envuelto en una guerra espiritual, en un ejército espiritual. Y usted debe de mantener su posición que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros en diferentes formas, Dios nos ha dado dones y nos pone en lugares y situaciones que no pone a alguien más, sino que a usted, solo a usted, lo pone en esa posición como soldado de Cristo. Y debe de mantener su posición cuando venga la oportunidad de representar a Cristo. Amén. Y aquí Pablo dice, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Era un líder, Arquipo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Así es que podemos confiar, amados de Dios, mientras que nuestra fe en Él, confiamos nuestra fe en Él para que Él nos proporcione esa consistencia en liderazgo, incluso cuando hay cambios. A muchos de nosotros no nos gustan los cambios. Y el mandato aquí es de imitar a los líderes. No es uno que recibimos porque su capacidad intelectual o está muy estudiado y así podemos confiar en él. Más bien es un llamado a seguir a líderes fieles a Dios. Que vive para Cristo, que Él es fiel constantemente. La Biblia dice que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero cuando el Señor está constante en la vida de aquel líder, es coherente, se mira, es evidente en la vida de aquel líder. Y uno se pregunta, estoy haciendo más preguntas para volver, porque es muy poderoso, muy importante el mandato de seguir a los líderes. Y usted no sigue nomás por seguir, porque es líder. El líder tiene que mostrar ciertas cualidades que Dios pide. Primera de Timoteo se nos da una lista. En Primera de Timoteo capítulo 3, los requisitos para el obispado y los requisitos para los diáconos. Para el obispo, que sea un hombre irreprochable, templado, autocontrolado, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no dado a la embriaguez, no violento, sino gentil, amable, no pendenciero, no alguien que es amante del dinero. Es lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo para tener
las características de un obispo. Y permítame decirle que no hay nadie de nosotros que sea perfecto. Por eso les decía desde un principio que es por su gracia y su misericordia que uno se puede parar aquí. El Señor Jesucristo nos habla de cómo debe ser el liderazgo. ¿Y quién mejor que Él para decirnos? Observe esto. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27. El Señor hablando aquí dice: entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, ¿verdad?, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando un líder tiene una relación constante con el Señor Jesús, que Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que provee para la iglesia, es decir, nuestro Señor. Y nos dice ahí entre estos versículos que parecían estar fuera de secuencia: Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y cuando podemos pensar en líderes así, y cuando nosotros mismos queremos ser líderes así, entonces hay un líder digno de dirigir. Tenemos que ser siervos. Pastor no debe ser un líder porque que sea: tú, ven acá, yo te digo esto, porque yo soy pastor, porque yo... No debe ser así. Cierto que se nos ha dado cierta autoridad, pero ojalá que el día que yo me llegue a salir, usted me puede decir a mí, recordarme esta escritura, y con todo derecho, porque es el Señor el que dice: el que quiera ser más grande de ustedes, hágase siervo. Yo les platico que cuando he estado en México en la construcción de la misión de nuestra iglesia, me tocó estar algún tiempo cuando se empezó a construir ahí en Ensenada, un poquito más abajo de Ensenada. Habían contratado dos varones para hacer el trabajo y me tocó andar con ellos. Pero ellos no sabían lo que yo hago. Y estábamos los tres trabajando, y uno de ellos dijo: todos los pastores son bien dragones y panzones. ¡Hey! No, pero algunos piensan que quizás el ser pastor lo miran como si fuera una posición lo es de prestigio, pero no de esa manera. ¿Sabe lo que quiere decir un pastor? Es un siervo, es un sirviente, es lo que es. Si me vieron a mí, es un sirviente. Si quiere, yo quiero ser un siervo de lo que es. Está bien, hágase el siervo de todos. No es como que yo doy órdenes aquí. No debe de ser así. Es un siervo de Dios. Y cuando buscamos ser líderes así, humildes, ¿verdad? Es así cuando una persona es digna de seguir en las cosas de Dios. Lo que se refiere. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon las que se han ocupado de ellas.
Un líder que debemos de imitar, él debe de asegurarse que la gente no se deje llevar por enseñanzas extrañas. ¿Sabe que en aquellos días era una gran preocupación y lo sigue siendo hoy en día? Y una de las maneras que uno puede asegurarse de esto es predicar la palabra de Dios. Y se fija que vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ampliamos sobre cada versículo. De esa manera podemos dar todo el contenido de la palabra de Dios. Y no buscar ciertas cosas que nos gustan o que no nos gustan. Pablo dice, hablando de estas falsas doctrinas o diversas doctrinas, Efesios capítulo 4, versículo 14, dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Recuerdan que estaba hablando que este libro ha sido escrito a los hebreos, a los israelitas, a los primeros creyentes en el Nuevo Testamento, y había esa tentación de regresar al pasado, y había diferentes doctrinas. Es por eso que el escritor exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en su nueva fe, y habla acerca del peligro de estas doctrinas peligrosas que existen, que enseñan otro tipo de cosas, pero no a Cristo, no de Jesús. Y esto se trata todo de Él, no se trata de mí, no se trata de nadie más que Él. Mi intención es siempre guiarlos a Él. Debe de ser nuestra intención. Allí era una preocupación muy importante, y lo debe de ser también hoy en día. El escritor de Judas, solo un capítulo en el Nuevo Testamento, ya antes del Apocalipsis, uno de los libros, el penúltimo, el libro de Judas, solo un capítulo. Versículo 12, él habla de estos líderes, falsos maestros, dice: son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Wow. Cuando estos maestros que son arrastrados por el viento con estas enseñanzas extrañas, la iglesia va a ser arrastrada. Así es que la única manera es para que la gente no se desvíe, es estar en la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Déjeme hablar algo más claro, algo que no es tanto la cuestión de conocimiento. Gente que puede saber mucho. Déjeme ponerlo de otra manera, no es porque aquella persona se cree que sabe mucho o que tiene mucho. En aquellos días los fariseos tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento y constantemente cuestionaban el liderazgo de Jesús. Y fíjese, el mismo apóstol Pablo era un experto del Antiguo Testamento, tenía mucho conocimiento como ex fariseo que él era, y ahora como creyente convertido en Cristo. Mire lo que dice él, mire su evaluación de todo lo que él sabía y conocía. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El conocimiento puede ser bueno, los títulos, pero son herramientas. Lo que Pablo estaba tratando de decir aquí es que lo de Cristo es mucho mejor. Es lo primero. Habríamos de estudiar, y está bien si tiene sus títulos y ha estudiado, creo que son buenas herramientas, pero en comparación con el conocimiento de Cristo no es nada, es basura, dice Pablo. Muchas veces el puro conocimiento lo envanece a uno. Pero cuando hay sabiduría, cuando aplicamos ese conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas y usamos activamente, de una manera sabia, la palabra de Dios. Y déjeme decirle una cosa más. Los humildes suelen ser los más sabios en las cosas de Dios. Y así debe ser. Porque el mucho conocimiento puede que enaltezca a la persona, inclusive en las cosas de Dios. Es el humilde, el sabio, el que vive constantemente, el que quiere agradar a Dios. Déjeme ponérselo de otra manera, porque estamos hablando de los deberes cristianos. Hemos estado hablando de la fe y ha establecido el autor de Hebreos quién es más superior que todos, que Moisés, que Abraham, que los ángeles. Cristo es superior a todo. Ahora, en este capítulo 13, ¿cómo debe de vivir el cristiano? Hablé que la sabiduría es evidente cuando son humildes. Y la sabiduría en un cristiano humilde que lo vive de tal manera, es evidente que todo mundo lo puede ver. ¿Alguna vez le ha preguntado a usted qué tiene usted? ¿Qué hay de usted? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se comporta así? Y algunos mismos le contestan, oiga, ¿es usted cristiano? Que se haga evidente, que se pueda ver. La sabiduría viene a través del conocimiento de la Biblia, pero no solo de conocer la Biblia para tener conocimiento. ¿Me entiende? Saber conocer la Biblia para una relación, para un crecimiento con el Señor, para una transformación, para oración, para escuchar del Señor, para respuestas a nuestras preguntas, para arrepentimiento y para servicio a Él. Cuando buscamos ser líderes sabios, no se deje llevar por los que no son sabios en las cosas del Señor. Versículos 10. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. El problema aquí no era entre de nosotros y ellos. Aquí me parece a mí que cuando el escritor habla esto es que nosotros está hablando a la gente que se escribía este libro de Hebreos.
a la gente que era cristiana, pero que era predominantemente de origen judío, los hebreos, los israelitas. Ellos se refiere a aquellos que estaban conectados al tabernáculo, es decir, por aquellos judíos que todavía no se habían convertido al cristianismo, no tenían derecho de comer. De ahí. Por eso le digo que parecen un poquito difíciles de entender estos versículos, pero todo conectado al liderazgo. Y luego en el versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Los cuerpos que está hablando ahí, de los animales sacrificados, eran quemados fuera del campamento. El mismo Señor sufrió fuera de la ciudad. Vayamos pues fuera del campamento. Aquí el autor reflexionaba sobre los sacrificios que se hacían. Él estaba pensando quizás en Levítico 16, porque usa estas palabras. Él dice en Levítico 16, 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en fuego su piel, su carne y su estiércol. La idea es aquí, amados de Dios, es que haya una ruptura entre la religión judía y la fe cristiana. Una separación. Fuera de la puerta estaba el lugar de rechazo de toda Jerusalén. Ahí era el lugar donde se enterraban los cadáveres y donde se crucificaban los criminales. Era un lugar de desgracia. Pero fuera de la puerta está el lugar que nos lleva a Jesús. Porque fue ahí donde fue crucificado. El autor de Hebreos nos dice que corramos esta carrera de una manera que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe, consumador de la fe. Y dice ahí en Hebreos 12, 1 al 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, y el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Salir de la puerta es un llamado, amados de Dios, un llamado a vida de discipulado que lo hace distinto, donde nosotros tomamos nuestra cruz, vivimos en abnegación y aceptamos muchas veces la vergüenza y la deshonra. Para ellos de estos días, este llamado era que salieran de sus vidas cómodas, convenientes, y que se encontraran con Jesús fuera del campamento. Esto significaba dejar aquella vida antigua atrás, que hubiera una ruptura, que hubiera un corte y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Los deberes como cristianos para nosotros ahora es seguir a Cristo, y nos cuesta, y nos va a costar. Se van a burlar de nosotros y nos van a ridiculizar, pero eso es lo mejor que usted puede hacer. Hoy en día vivimos un mundo donde el llamado constante es de siéntase cómodo.
lo que a usted le guste, lo que diga su corazón. Y eso no es lo que dice la Biblia. Estuve hablando no hace mucho de acerca cómo Dios bendice y sí puede darnos dinero. Vivimos en un país donde somos bendecidos, está bien, pero debe ser Cristo primero. Dios es primero que todas las cosas materiales, porque Él es el que bendice. Amén. Y este mundo nos habla o nos llama constantemente a sentirnos cómodos y a disfrutar a todo tipo de placer que ofrece la vida. Pero el llamado a los líderes de la iglesia es diferente. Es distinto. Este es el llamado del Evangelio. Aquí el líder se enfoca en la singularidad de Jesús, lo que eso va a significar para nuestras vidas. Nosotros como líderes debemos de alentar, debemos de ayudar a otra gente, debemos de compartir, amar, vivir creciendo, nos comprometemos y nos edificamos unos a otros para ver este llamado esencial y distinto, característico de la iglesia. Cuando vemos líderes que son sabios, que nos preparan para ser distintos, cuando buscamos también nosotros mismos ser líderes sabios que no son mundanos, sino somos distintos, entonces hay un líder digno de imitar. Aquí el llamado es para la gente que recordar a sus líderes. En la gracia de Dios, sea usted líder, sea yo un líder, en la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Que yo debo de tener esa relación con mi Señor Jesús para que Él me pueda hacer bíblicamente sabio. Alguien que esté equipando a la iglesia para que sea distinta, para que sirva al Señor. Y cuando un líder es así, nosotros tenemos muy buenos líderes en inglés. Yo he aprendido mucho de ellos después de 30 y tantos años aquí, siguiendo a nuestro pastor, senior pastor, el pastor Dennis Davenport. He aprendido mucho. Y Dios nos ha bendecido porque Él predica la palabra de Dios. Y va capítulo por capítulo, versículo por versículo, y nos habla de una manera que a veces nos incomoda y no nos gusta, pero es la palabra de Dios. Y me ha tocado crecer aquí. Recuerdo que cuando llegamos mi esposa y yo, no muchos latinos, puede creerlo, en esos días. Y yo, obviamente, con mi acento fuerte al hablar el inglés, pero ha sido no solo aprendido de la palabra de Dios, pero aprendido hasta inglés un poquito, si lo puede creer. Y Dios me ha bendecido. Y me ha dado el privilegio de ahora de servir, porque sirvo bajo otros líderes que me han enseñado y me han guiado en las cosas de Dios. Pero aquí, Hebreos 17, el último versículo, 13-17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Líderes piadosos, no solo yo, aquí en español tenemos varios líderes. Siempre decimos que al terminar el servicio o antes, si usted mira a algún hermano o hermana que traiga un gafete con que está en liderazgo, tiene alguna pregunta, necesita oración, vaya a él o a ella. Para eso estamos.
los líderes no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, sino al Señor que nos puso en este lugar. Pero a la misma vez, los líderes piadosos, es decir, cristianos, deben de tener nuestra confianza, nuestro apoyo. Y nosotros debemos de honrarlos también a ellos mientras ellos dirigen en su servicio a Dios. Y el liderazgo en la iglesia para todos nosotros debe de ser un gozo, no una carga. Yo he conversado con ustedes que después de este tiempo que el Señor me ha permitido estar en liderazgo, no voy a decir que no habrá tiempos donde no me sienta cansado, pero puedo decir con confianza que me gusta lo que Dios me ha dado. Amén. Y no me siento quemado. Habrá tiempos difíciles, sí, pero para mí es un honor, un gozo servir al Señor. Ver sus caras de ustedes, verlos, la paciencia que tienen ustedes al oírme y van a decir, las mismas bromas, ahí viene con lo mismo otra vez. No, pero para mí es un gozo verlos a ustedes, poder compartir con ustedes. El hecho de que Dios me haya dado este privilegio, sin merecerlo, es para mí muy grande. Y no me veo haciendo otra cosa, a no ser que el Señor diga, Samuel, para allá estuvo. Así que, amados de Dios, reconozca a sus líderes, apóyelos, respételos. Tiene preguntas, vaya a ellos. Tiene oración, vaya a ellos. No debe de haber ningún beneficio que haga que el ministerio de líderes sea una carga, tampoco. Así que no seamos pues la causa de cargas. Hoy estamos bendecidos con líderes aquí en el servicio de la iglesia. ¿Saben que yo estoy bien bendecido con ustedes? No solo los que asisten, los líderes que sirven gozosos, dispuestos a servir. Y yo sé que es un sacrificio para muchos de ustedes. Yo soy un hombre ya soltero, viudo, con hijos, nietos, pero algunos de ustedes tienen todavía familias y sirven con ese gozo y les cuesta y es trabajo. Para mí es un privilegio verlos así. Yo no debo de sentirme que tengo que estarlos obligando. Este es su servicio a Dios. Y me da gusto verlos que sirven de esa manera. Por eso pido a ustedes, los demás, que los reconozcan y que los apoyen, porque todos gozamos de ese servicio que ellos prestan. Cuando hacer café, que hacer esto y lo otro, y ellos andan activos, no van conmigo, pastor, usted ya me va a poner otra vez a hacer lo mismo, nomás a mí. No, para mí es un gusto ver eso. Y le doy gracias a Dios por ustedes, que son líderes. Y nosotros como líderes, incluyendo mi persona y los demás servidores, nos comprometemos a ser líderes del servicio de la iglesia de Dios en lo que sea necesario. Juntos, como congregación, nos comprometemos a recordar, a imitar, a tener confianza y de someternos unos a otros. Porque empezamos así, ¿verdad? Y
terminamos así, versículos 7 al 17. Y el líder tiene no solo un gran privilegio, sino una gran responsabilidad, porque habremos de dar cuentas a Dios por ustedes. Y había dicho que yo, su servidor, y otros líderes nos comprometemos a servirles. Estamos disponibles para ustedes siempre, cualquiera que sea su necesidad. Siempre hablamos de eso. Porque ahí dice que en el versículo 17 que obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es que pocas veces hablo yo de esto, ¿verdad? Yo no quiero imponer mi voluntad sobre nadie. Cuando yo pido a alguien que haga algo, no ordeno. Y ojalá que si ellos tengan la suficiente confianza de hablar conmigo, pero también tengo una gran responsabilidad de dar cuentas, y es mi responsabilidad de darles la palabra de Dios a lo mejor que yo pueda, como Dios me ha dado, sin saltearme o adelgazar la palabra de Dios, porque a veces hay momentos que se me hacen difícil para mí para hablar, pero digo, tengo que decirles, porque esto dice la palabra, esto es duro. Y se parece que, yo me sentía en ocasiones, parece que todas las semanas son atribulados, y luego vienen el domingo y yo les voy a dar con el martillo en la cabeza, así me sentía yo. No, pero mi propósito es darle la palabra de Dios y exhortarlos a servir a Dios. Y no hay nadie más que Cristo Jesús. No vuelva atrás. No vuelvan donde Dios los sacó. Aquella religión antigua, como los israelitas en aquellos tiempos, Dios lo trajo ahora a sus pies. Habrá tiempos difíciles. Habrá tiempos donde parece que uno dijera, hey, Señor, ¿dónde estás? Pero Él está ahí. Él está ahí. No lo vemos en ese momento, pero más adelante podemos ver por qué. Porque Dios permitió esas cosas. Pero quiero que sepa que Dios es bueno, que Dios lo ama, que Dios está por usted, a pesar de todas las cosas que usted pase en este mundo vil, porque vivimos en un mundo de pecado. Por eso hay dolor, por eso hay sufrimiento. En los versículos posteriores a lo que acabamos de estudiar, nos habla que tenemos una ciudadanía, un lugar. Esta no es nuestra casa. Este no es nuestro mundo, estamos de pasada. Tenemos una ciudadanía eterna y sus ojos deben de estar en el autor y en el consumador de su fe, el que lo trajo a sus pies. Y voy a terminar con esto, antes de que vayan por sus niños. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cansado del camino, cansado de la vida, cansado de tantas cosas, Cristo dice, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. De eso se trata, hermanos de Dios. Dios lo está buscando a usted. Dios anda detrás de usted porque lo ama, la ama, y quiere darle vida eterna, quiere darle descanso para su alma. No hay nada más grande que cuando uno hace su paz con Dios.
Es como que si aquel peso que ha cargado uno por tantos años es quitado encima de uno y hecho su paz con Dios. Y la manera que Él dice que venid a mí, todos los que estéis cargados, cualquiera, no importa de dónde venga, lo que haya hecho, venid a mí y yo os haré descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mucha gente piensa que es muy difícil. Si vengo a Cristo, me van a poner a hacer esto, me van a poner a lo otro. No, esto es al contrario. Es quitarnos esa carga de culpabilidad, cosas que hemos arrastrado por toda una vida. Y Dios dice que nos dará vida eterna. Es tan sencillo y tan difícil a la vez para muchos. El apóstol Pablo dice que, ¿qué dice la palabra? Está tan cerca de su corazón, que si cree en el Señor Jesucristo, que Él vino y murió por sus pecados, será salvo. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios está cerca, Dios lo está llamando. Si usted creyera en Él y usted lo aceptara como su Salvador, pudiera su fe en Él, tendrá vida eterna. Esas son promesas de Él, mías. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este privilegio de ser siervos tuyos. Y Padre, gracias por el amor que nos has tenido al haber mandado a tu Hijo unigénito. Dice tu palabra que nos has amado tanto que has mandado a tu Hijo para que Él pagara por nuestros pecados en la cruz. Eso es amor. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, qué privilegio nos has dado de ser siervos tuyos, Señor. Y Señor, pedimos que tú nos des un corazón de humildad, Señor, un corazón dispuesto a servirte a ti, Señor, con gozo, sabiendo que nuestras recompensas esperan en el banco celestial. Que nos contamos, Señor, privilegiados de ser hijos tuyos y siervos tuyos. Y que vivamos de esa manera, Señor, buscando lo eterno, lo celestial. Y no sirviéndonos a nosotros mismos, sino sirviendo a otros, al servirte a ti. Padre, para aquellos que aún no te han recibido, Señor, se empieza así, con una simple y sencilla oración, diciendo: amado Padre Celestial, gracias por haber mandado a tu Hijo a la cruz para que Él pagare por mis pecados, que era el precio que yo tenía que pagar, que yo mismo no podía hacer. Qué privilegio ahora saber que tú mismo has sido ese sacrificio por mí. Y Señor, te acepto ahora en mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero vivir ahora como un siervo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús yo oro. Amén. Se pone de pie para este último canto.
recordatorio, este viernes tenemos el estudio de actualización de profecía. Es en inglés, pero algunos de nosotros nos ayudamos ahí unos a otros traduciendo. Es muy bueno, amados de Dios, de las cosas que están pasando hoy en día, de acuerdo en contraste lo que dice la Biblia acerca de los últimos días. Cordialmente invitado a este estudio. Se acerca también el alcance de Franklin Graham en San Bernardino, de Dios lo ama, God Loves You Tour. Y sírvase llevar las tarjetitas, invite a alguien, si es posible, llévelo usted mismo. Va a ser el día 2 de octubre a las 7 de la noche. Usted sabe quién es Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, ahora que continúa llevando el Evangelio. Y por lo demás, hermanos, terminado el servicio en unos instantes, tenemos café, tenemos panecitos, chocolate, té. Si tiene que ir a traer a sus hijos, corra y va y tráigaselos y regresa. Amados de Dios, sirva a Dios con gusto. El Señor los bendiga. Hasta luego.